Buenas tardes, profesora. A continuación presentaremos nuestra exposición referente a la evaluación T3 del grupo conformado por Jorge Medina Eva Valentina, Toscano López Carimaraceli y mi persona, Vázquez Mamani y Sergio Alexis Emanuel. Como primer apartado, tenemos a qué sector corresponde este proyecto, qué instituciones se relacionan con este. En nuestro caso, nuestro grupo está trabajando con la evaluación de impacto ambiental eh, referente a la construcción de una clínica en la provincia de Imbabura, el país de Ecuador. Entonces, según la naturaleza del proyecto, este proyecto corresponde al sector salud, ya que la construcción, ¿no? Se evalúa la construcción de una clínica específicamente dentro de las actividades y servicios médicos y asistencia social. Las instituciones relacionadas al mismo vienen a ser el Ministerio del Ambiente, el cual regula, coordina y supervisa el gobierno autónomo descentralizado, el GAT, de esta provincia donde se está trabajando. Esta es la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, ¿no? También se ve involucrado el Ministerio de Salud Pública, el cual hace cumplir las normativas del país propio de Ecuador para los servicios de salud, porque al ser este un proyecto de salud, tiene que tener ciertas normativas específicas para el correcto funcionamiento del mismo, ¿no? Y finalmente también se puede observar a la consultora ambiental M&M, que son los que están realizando este estudio de impacto ambiental para que todo lo relacionado a este proyecto sea de acuerdo a las leyes y de acuerdo a, a que todos los aspectos estén correctamente en los ámbitos de la ley, ¿no? En esta oportunidad voy a hablar sobre la construcción, operación y mantenimiento del Hospital Clínica Metropolitana. En la primera fase tenemos el diseño. Cabe resaltar que en esta fase de la construcción, operación y mantenimiento del Hospital de Clínica Metropolitana marca el inicio del proyecto y en ella se lleva a cabo las actividades esenciales para la edificación. En la parte de diseño como contenido tenemos el diseño arquitectónico, estructural, electrónico y sanitario. Tenemos la planificación de distribución espacial y sistemas de seguridad, que nos da como resultado los planos y estudios técnicos completos para iniciar la construcción. En la parte de construcción se divide en cuatro subfases. La preparación de terreno, que es la remoción de vegetación y nivelación del terreno. El movimiento de maquinaria, que sería el uso de maquinaria pesada para el uso de la construcción. La edificación, que es la construcción de las dos torres, una de 4 pisos que sería utilizada para la hospitalización de los enfermos y 7 para los consultorios. La limpieza final sería el desalojo de escombros y preparación para la operación. En la fase de operación y mantenimiento tenemos áreas claves como gestión administrativa, atención médica, que serían consultorios y hospitalización, la gestión de residuos hospitalarios y mantenimiento continuo, que nos darían servicios médicos en operación. En el plan de manejo ambiental tenemos 4 subplanes también, que sería la prevención y mitigación de impactos ambientales, el manejo de desechos, seguridad y salud ocupacional y monitoreo y seguimiento ambiental. Bueno, en este esquema vamos a entender los componentes del estudio ambiental de este proyecto que nos toca. Tenemos tres: medio físico, medio biótico y medio socioeconómico. En el medio físico, la importancia de este va a ser que esto nos va a ayudar a examinar el entorno natural del proyecto, ayudar a entender cómo este proyecto puede afectar al medio ambiente. Factores claves que tenemos en estos va a ser la calidad del aire para evaluar los niveles de contaminación, recursos hídricos para evaluar también considerar la disponibilidad y calidad del agua, geología y suelo para analizar la composición del suelo y su estabilidad. Es muy importante y las condiciones climáticas, cómo este proyecto puede cambiar también a las condiciones climáticas. En el medio biótico tenemos como importancia las especies de flora y fauna, que estas son muy importantes porque en algunos lugares en los que puede haber un proyecto, pueden haber especies en peligro de extinción y esto se debe considerar muy importante porque tenemos que prevenir y mitigar las consecuencias que este proyecto nos puede generar como pérdida de su hábitat o más extinción de dichas especies, etcétera. Entonces, también tenemos el medio socioeconómico, que es importante porque este componente se va a centrar en el impacto del proyecto en la población local. ¿Qué quiere decir esto? Que los factores en los que vamos a averiguar son la demografía, la economía local. En la economía local tenemos, por ejemplo, la creación de empleos. Si un proyecto está en dicha localidad, genera bastantes empleos para todos los pobladores y eso es muy bueno. Acceso a servicios también, si se cuenta con agua, luz, desagüe, etcétera. Y la calidad de vida que ellos pueden tener. Eso nos va a todos estos componentes del estudio ambiental son los que nos van a ayudar a ver y a prevenir posibles consecuencias que tengamos después. En esta oportunidad voy a hablar sobre la descripción del proyecto de la construcción, operación y mantenimiento del Hospital Clínica Metropolitana. En esta fase, el hospital inicia sus actividades médicas para la comunidad. Como objetivo general, tenemos la edificación de modernas instalaciones hospitalarias para brindar servicios médicos especializados. Como descripción del proyecto,
tenemos la ubicación del proyecto, que se ubica en la provincia Imbabura, Cantón Ibarra, en la parroquia San Francisco. Como componentes principales tenemos en lo que ya hablamos, que se hicieron una torre para la hospitalización y otra torre que constaba de 7 pisos para consultorios médicos. En el propósito del proyecto tenemos áreas claves como proveer servicios médicos de alta calidad a nivel local, regional y nacional. También implementar tecnología avanzada en servicios médicos. En el enfoque ambiental tenemos subplanes que serían cumplimiento de normativas ambientales mediante regularización ante el Ministerio del Ambiente, obtención de licencias ambientales a través del Sistema Único de Información Ambiental. Referente al área de influencia y geolocalización del proyecto de este hospital, vamos a analizar primeramente el área de influencia directa que abarca un radio de 150 metros alrededor de la construcción de esta clínica. Respecto a sus componentes relevantes, tenemos el impacto físico, referido más que todo al ruido que pueda generar la construcción para los residentes aledaños. Respecto al transporte y al tráfico generado, se van a ver afectadas varias avenidas principales, tanto, por ejemplo, la avenida Galo Plaza Lazo, que es la avenida principal de esta localidad de Imbambura. Bueno, eso debido al tráfico de materiales, el tráfico de carga pesada, materia prima, y también tenemos el entorno socioeconómico. Hay algunas instituciones importantes cercanas que van a verse afectadas, como la EQ 911 y algunas residenciales de bajo impacto. Respecto al área de influencia indirecta, es un área que no se ve afectada tanto como el área de influencia directa, y esta abarca un radio de 500 metros a la redonda de la construcción de este hospital. Referente al impacto físico, se espera una baja reducción en la calidad del aire debido al polvo que se pueda generar en esta construcción y a los materiales que se emplean, ¿no?, para la construcción de cualquier edificación de esta magnitud. Y respecto al impacto socioeconómico, pues alrededor de esta área se puede generar un impacto socioeconómico positivo, ya que al ver un hospital se genera más opciones de trabajo, la localidad también tiene más confianza de poder ir a ese lugar, entonces se puede generar un impacto socioeconómico positivo dentro de esa localidad y dentro del área de influencia directa de esa región. Respecto a la geolocalización del proyecto, pueden ver las coordenadas en UTM y la superficie total del proyecto está conformada por un terreno de 5.361,44 metros cuadrados en la zona de Ibarra, eh, según el Plan de Ordenamiento Territorial del GAT, Municipal de Ibarra. Finalmente, con las consideraciones ambientales, tenemos de que este proyecto no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bosques protectores ni con el patrimonio forestal del Estado. Esto quiere decir que este proyecto no va a perjudicar los bosques y no va a perjudicar la calidad de la flora y fauna dentro de la localidad, porque este proyecto está situado en una localidad de muchas áreas verdes. Con respecto a la mitigación de impactos ambientales, también se ve que en esta área de influencia se implementarán medidas para minimizar y controlar los impactos, como la gestión de residuos propios de la construcción y el control de emisiones y el manejo de desechos peligrosos. En este esquema vamos a visualizar mejor los medios físicos, bióticos y socioeconómicos de dicho proyecto. En el medio físico, nuestro objetivo va a ser evaluar y mitigar los impactos del proyecto en el entorno físico. ¿Qué quiere decir? En el suelo, el clima, el agua y etc. Factores claves que tenemos, el clima. Se consideran variables como la temperatura, la precipitación, la humedad, el viento. En el suelo tenemos que se analiza la composición volcánica del suelo, los tipos de suelos, si son arcillosos, el índice de erosión, y en el índice de erosión tenemos que anualmente son de 15 toneladas por hectárea. También tenemos los recursos hídricos, que observamos que el caudal de los ríos, la disponibilidad del agua y potable y la calidad del agua. En el medio biótico, nuestro objetivo va a ser proteger la biodiversidad. Eso quiere decir flora, fauna. Y con esto mitigar los impactos a las especies de flora y fauna. Como flora tenemos que hay 450 especies registradas, de las cuales 15 están en peligro de extinción y el 65% del área del proyecto está ubicada por bosques, o sea que sí están cerca a dichas especies. En fauna tenemos que donde se registran 350 especies, 120 son aves, 50 mamíferos y 30 reptiles, y 150 insectos, y incluyendo que aquí dentro hay 10 en peligro de extinción y existen 2 reservas ecológicas cercanas. En el medio socioeconómico tenemos como objetivo evaluar, mitigar los impactos a la población local. Esto quiere decir, como población, que la zona de influencia tiene como 10.000 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2,5% y un desempleo del 15%, que esto es mucho. Entonces, esto generaría más empleos y la tasa de desempleo bajaría bastante. En acceso a la salud, tenemos que solo el 50% de la población tiene acceso a servicios medios básicos, con 2 hospitales en la zona. Y educación y vivienda, que la alfabetización alcanza el 85% y el 60% de la población tiene acceso a vivienda adecuada y agua potable. Y como empleo, este proyecto, como les dije, que va a disminuir el desempleo y va a aportar más empleo, el proyecto generará alrededor de 1.500 empleos directos e indirectos.
Con respecto a la matriz de Conesa, esta matriz nos va a ayudar a analizar los impactos ambientales y las posibles acciones para mitigar estos impactos dentro de las actividades que se realizan dentro de la construcción de este hospital. Como primera actividad tenemos la gestión de residuos sólidos durante la construcción del proyecto. Esto se compone de los componentes ambientales: aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje, socioeconómico. El aspecto ambiental vendría a ser las causas, y el impacto ambiental las consecuencias de esas causas, ¿no? Entonces, el aspecto ambiental se refiere a, por ejemplo, en el componente ambiental aire, la emisión de gases contaminantes por maquinaria de construcción. ¿Cuál vendría a ser la consecuencia de esa emisión? Sería la alteración de la calidad del aire debido a la emisión de gases de combustión. Entonces, seguidamente se le da una valoración a la matriz de Conesa en estos ítems para poderle dar un valor y determinar su impacto dentro de la localidad, ¿no? Entonces, podemos observar que aquí, si bien es cierto, no hay ningún impacto moderado o alto, se ve algunos impactos eh, moderados, por ejemplo, en el componente ambiental suelo, en el componente ambiental agua y en el componente socioeconómico. Entonces, podríamos observar de que este proyecto no repercute de manera negativa dentro de la localidad de Ibambura, en el país de Ecuador. Y asimismo, también como el sistema la actividad de instalación de sistemas eléctricos y de fontanería, se analizó cada componente ambiental, se observó el aspecto ambiental en el cual podría ser perjudicado, que serían las causas y las consecuencias que podrían darse a raíz de esos aspectos ambientales. Finalmente se le dio una valoración y se halló el valor para determinar su impacto dentro de la localidad. Entonces, vemos que aquí también son impactos entre leve y moderado. Entonces, no hay un impacto alto que repercuta positiva o negativamente dentro de la localidad. Cabe resaltar que cada uno de estos enfoques aseguran el funcionamiento adecuado de las instalaciones y equipos del hospital. A lo largo de las fases, el hospital debe cumplir con un plan de manejo ambiental que regule la forma en la que se manejan los residuos y se minimizan los impactos. En esta oportunidad voy a hablarles también sobre las estrategias de manejo ambiental de la construcción y mantenimiento del Hospital Clínica Metropolitana. Hemos escogido 4 puntos principales. Como primer punto tenemos el plan de prevención y mitigación de impactos ambientales. Como objetivo tiene identificar y reducir los impactos negativos y potenciales. Como acción clave tiene el control de emisiones, protección de cuerpos de agua, reducción de ruido. Como conceptos adicionales tenemos evaluación de impactos, que sería identificar y calificar impactos antes de iniciar las actividades. Medidas correctivas, acciones a tomar en caso de impactos inesperados. Como plan de manejo de diseños, como objetivo se tiene asegurar la correcta disposición de residuos sólidos, líquidos y peligrosos. Como acción clave sería clasificación de desechos, reciclaje, manejo de residuos peligrosos. Como conceptos adicionales tenemos la separación de fuente, que sería la clasificación de desechos en origen para reciclaje, disposición final segura, que sería el proceso de eliminar residuos sin dañar el ambiente. En el plan de relaciones comunitarias, como objetivo se tiene fortalecer la relación con la comunidad local. Como acciones clave sería programas de participación comunitaria, audiencias públicas, actividades de integración. En los conceptos adicionales tenemos participación social, que sería involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. Transparencia y comunicación abierta, que sería mantener informada a la comunidad sobre avances y cambios. Como plan de contingencia y respuestas a emergencias, como objetivo se tiene prepararse para posibles emergencias ambientales. Como acción clave se tienen simulacros de emergencia, protocolos de respuesta, equipos de primeros auxilios. En conceptos adicionales se tiene identificación de riesgos, que sería el análisis de riesgos potenciales en las actividades, y en planes de evacuación, procedimientos para evacuar áreas en casos de emergencia. En este esquema tenemos el plan de manejo ambiental, el que se va a dividir en tres principales planes: el plan de contingencia, el plan de remediación y el plan de prevención y mitigación. El plan de contingencia, su objetivo va a ser que establezcamos acciones específicas para responder a accidentes durante el proyecto. Entonces, ¿qué acciones deberíamos hacer? Capacitación del personal en emergencias, establecimiento de puntos de seguridad y rutas de evacuación, provisión de EPPs y primeros auxilios, realización de simulacros periódicos. ¿Y qué indicadores tenemos? El porcentaje del personal capacitado, el porcentaje de las rutas de evacuación señaladas correctamente para que cada uno pueda visualizar y ir correctamente por los lugares, el número de kits de primeros auxilios es sumamente importante en toda obra y la frecuencia de los simulacros. En el plan de remediación tenemos como objetivo reparar y recuperar áreas afectadas por las actividades de construcción, es decir, recuperar las áreas verdes, la remoción y tratamiento de suelos contaminados, control y eliminación de residuos peligrosos, coordinación para compensaciones ambientales. Como indicadores vamos a tener el porcentaje de las áreas reforestadas, el porcentaje del suelo descontaminado, el número de muestras que cumplen estándares de calidad, el cumplimiento del 100% de las medidas de remediación. En el plan de prevención y mitigación, el objetivo de este es minimizar los impactos ambientales negativos del proyecto. ¿Qué acciones podemos tener? El monitoreo de emisiones de polvo y partículas, el mantenimiento de constante maquinarias, el correcto manejo de residuos,
la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y las barreras físicas y control de residuos. Indicadores, niveles de partículas en el aire, frecuencia de mantenimiento de maquinaria, porcentaje del cumplimiento en manejo de residuos y monitores y monitoreos de agentes físicos, biológicos, químicos, hasta psicosociales, porque en una obra tenemos todos esos agentes de monitoreo y avance en construcción de la planta de tratamiento. Este plan nos va a ayudar a que el proyecto opere de una manera más responsable y sostenible, con medidas claras para prevenir y mitigar y remediar posibles impactos ambientales. Actualmente, en el resumen ejecutivo, se vería cómo se presentaría este estudio de impacto ambiental a la población. Para que la población pueda analizarlo adecuadamente, tenemos que emplear un lenguaje en el cual la población pueda entenderlo y nos pueda dar su punto de vista y su aprobación para que este proyecto se dé a cabo. Entonces, en cuanto a este proyecto, va a constar de la construcción, operación y mantenimiento del hospital dentro de la provincia de Imbabura del país de Ecuador. Va a constar de dos torres, una de hospitalización de 4 pisos y otra de consultorios de 7 pisos. Entonces, este proyecto beneficiaría mucho la calidad de vida de la localidad, ya que va a permitir que los pobladores puedan atenderse de forma rápida, de forma segura y eficaz dentro de este hospital y este proyecto, ¿no? Como objetivo general, se tiene bueno, la realización del estudio de impacto ambiental y obtener las licencias ambientales y de sostenibilidad de los entes competentes, ¿no? Ya sea del Ministerio Ambiental o del GAT, del Ministerio de Ecuador, del país. Entonces, se vio también el área de influencia directa e indirecta, dónde va a afectar más. Se le hace saber a la población el área de influencia directa, que es un radio de 150 metros, cómo va a afectar, serían los aspectos en los que afectaría, que podría ser el aspecto físico, el aspecto socioeconómico o el aspecto de transporte, como ya lo vimos previamente. El área de influencia directa también, ¿no? La calidad del aire se va a ver perjudicada ligeramente, pero se le tiene que hacer saber a la población de este tema y el impacto socioeconómico positivo que se ha analizado durante todo este documento. Respecto a la metodología, pues se da una metodología de diagnóstico rápido. La revisión bibliográfica son las fuentes de las cuales hemos podido obtener todos estos resultados, los estudios que se realizaron y la investigación de campo que se hizo, ¿no? Se analizó la flora, la fauna, para ver que no se perjudique nada. Respecto a la identificación de impactos, pues se identificaron los impactos positivos y negativos. Más que todo en la matriz de Conesa pudimos observar eso, ¿no? De acuerdo al ejemplo de dos actividades, se pudieron determinar las causas, las consecuencias de algunos impactos que, como bien saben, pues no son considerablemente perjudiciales, ¿no? Ya que vimos que eran impactos leves o a lo mucho moderados. Y la delimitación de áreas sensibles también se puede observar dentro de los diversos estudios realizados en el estudio de impacto ambiental propiamente dicho. Se analizaron los impactos positivos y negativos de este proyecto. Finalmente, en el plan de manejo ambiental podemos observar que hay planes específicos para la mitigación de los daños en caso existan y la sostenibilidad de este proyecto para que este proyecto no sea contraproducente a la larga, ¿no? Entonces se ve que hay planes de prevención y mitigación de daños, de manejo de desechos, que es algo que perjudicaría mucho a la población en caso no se lleguen a manejar los desechos adecuadamente. Comunicación y educación ambiental para toda la población, la localidad cercana, las regulaciones comunitarias, la seguridad y salud ocupacional que van a tener los trabajadores que vayan a trabajar dentro de este proyecto, el monitoreo y seguimiento constante que se le va a dar y la rehabilitación de áreas afectadas, porque al afectar, al construirte este proyecto en un área, por así decirlo, un área verde, pues alrededor se puede ver afectada pues la flora o la fauna de la localidad, pero este proyecto contempla eso y da opciones de rehabilitación de áreas afectadas. Y finalmente el cierre y abandono, ¿no? O sea, se contempla también el cierre y abandono de lotes baldíos o del propio hospital, ¿no? En caso se cierre más adelante, pues también se contempla este plan de manejo ambiental para que no sea contraproducente para la población. Eso sería todo. Muchas gracias.